Dalila. Le damos un aplauso a Dalila, bienvenida. Esta es la casa de Dios, es el tiempo que podemos estar con ustedes. De mi lado izquierdo habrá alguna visita, todos ya de casa. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga. Dejamos el lugar a nuestro pastor para que continúe en esta. Esperando la señal. Dios les bendiga, amados hermanas, amados hermanos también, que el Señor les siga bendiciendo. Es un gusto compartir la palabra de mi Dios con todos ustedes. El día de ayer nos gozamos haciendo dramas, haciendo personajes raros, pero nos gozamos en la cosa del Señor. Y en su momento estaré hablando sobre el gozo, la alegría que ha de embargar cada creyente, cada cristiano, pero en su momento. Pero mientras tanto, queremos darle también la más cordial bienvenida a los hermanos y quizás no seas hermano en Cristo Jesús, pero te interesa la palabra del Señor, y eso es bueno porque la palabra del Creador nos edifica, nos construye. Así que gracias al Creador. Bien, amados hermanos, hoy quiero hablar sobre las bendiciones de Dios cuando oras, o las oraciones y sus bendiciones, y además propósitos que Dios tiene para con cada uno de vosotros, pero sobre todo las oraciones y sus bendiciones, o las bendiciones de Dios cuando tú oras. ¿Qué bendiciones puedes recibir? ¿Qué puedes recibir del Señor cuando tú llevas un estilo oracional en tu vida cristiana sistemática? De eso queremos hablar en esta mañana, en el nombre del Señor. Y también lo vamos a vincular con el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Ayer estuvimos haciendo un test en donde, en efecto, concluimos que el 25 o el 25 no es el día en que el Señor Jesucristo nació. Es una tradición. Pero a final de cuentas, yo, como les digo, mis amados hermanos, aprovechamos la circunstancia, el evento, el espacio para compartir la palabra del Señor, para cumplir el mandamiento y de predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que buscar espacios para difundir la palabra de mi Dios. Pero bueno, entonces vinculamos de cualquier manera la enseñanza de la palabra de mi Dios en esta mañana, precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya en su momento también abordaremos de una manera más concreta, no hoy, en otro momento. Bien, les invito a que tomes tu Biblia, y la abras en el libro de Lucas, capítulo 1, amados hermanos. Son varios versículos que debo de compartir con ustedes, pero no voy a leerlos todos porque el tiempo corre y el tiempo es oro. Así sentadito, porque ya estuvieron paraditos cantando, alabando a mi Dios. Dice el versículo 12, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza, oraremos a nuestro Creador.
Alabado sea mi Dios, Padre de mi Señor Jesucristo, y a este que entregó su vida por el mundo, pero solo son beneficiados aquellos que son atrevidos, que son esforzados y que desafían la mentira, la falsedad de Satanás. Y están sólidos y firmes para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, quien murió en aquella cruz, y te acepto como mi gran Redentor. Te agradezco, mi Señor, por esa bondad tan infinita, y que el Espíritu Santo también hace su función. Doy gracias, Señor, porque separados de nuestro Dios, nada podemos hacer. Te agradezco por este espacio que nos está dando. Te agradezco por este momento que nos está dispensando. Abra nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra caiga en el lugar adecuado, nos edifique, nos construya. Tu palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Así que gracias por esta bondad, por esta misericordia. Te lo agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Las oraciones y sus bendiciones y algunos propósitos. Amados hermanos, la primera bendición que yo observo en este hermoso pasaje es cuando el ángel Gabriel dice: Zacarías, tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido contestada, o tu oración ha sido oída. Tenemos que entender el trasfondo, amados hermanos, que este varón, Zacarías, es un hombre de oración. Es un hombre que se dedica a orar, entre otros ministerios. Zacarías y su esposa Elizabeth, narra la palabra del Señor que fueron varones justos delante del Señor. Dice el versículo 6, ambos eran justos. Versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Justos, amados hermanos. Hombres, varones que andaban dentro de la senda que el Señor le había trazado. A pesar de esa rectitud delante del Señor, había un problema. Había un problema. Y ese problema, amados hermanos, es que no tenían hijos. Bueno, decía un literato, una familia sin hijos es como un árbol sin hojas. No había familia en el matrimonio de Zacarías e Elizabeth. Pero ese problema, amados hermanos, ese problema sirvió para acercarse a Dios. Ese problema sirvió para doblar rodillas. Ese problema sirvió para levantar manos. Ese problema sirvió para orar. Sí, amados hermanos, no tenían familia.
Y no podemos decir que seguramente fue la crítica en su momento, que la esposa de Zacarías haya cometido algún ilícito, de tal suerte que no había sido confesado ese pecado, y por eso Dios estaba castigando a Elizabeth de esa manera, de esa forma. No, hermanos. Simplemente Dios tenía un propósito para ese matrimonio. Dios tenía una meta para ambos. Entonces, amados hermanos, ellos oraban de manera permanente. Ellos oraban continuamente. Y en un momento dado, en la carrera eclesiástica de este varón, le tocó por suerte ir al templo principal. ¿Y por qué le tocó por suerte? Porque eran muchos sacerdotes y cada uno de ellos tenía que estar en Pénjamo, tenía que estar en Parácuaro, tenía que estar aquí, por decirlo así. Y entonces sacó el papelito y le dijo: ¿sabes qué, Zacarías? Hoy te toca ir a la central, a la iglesia bíblica central. Te toca ir al templo. ¿Sí? Zacarías, consciente de su comisión, entra al lugar santo, al santuario, dice la palabra de mi Dios. Y él, postrado sin duda alguna, alzando manos, cerrado los ojos, concentrado, adoraba al Creador de los cielos y de la tierra. Y mientras este varón de Dios estaba concentrado, amados hermanos, un varón, y la palabra especifica, cuando dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Amados hermanos, este ángel es el ángel Gabriel. Ese ángel es el ángel Gabriel. Allá en el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. Pero cuando Zacarías, amados hermanos, abrió sus ojos, que dicho sea de paso, hermanos, la Biblia no dice, no hay un versículo que diga: tú debes de cerrar tus ojos cuando oras. Y como lo dice, muchos, amados hermanos, son irreverentes. Muchos son irreverentes, no cierran los ojos cuando oramos. Y se justifican diciendo: es que no, pastor, muéstrame un versículo donde me diga que debo de cerrar los ojos. Pero eso sí, no todos, pero algunos. Si vas a la clase de yoga, te dice el maestro: cierra tus ojos. Ahí sí obedeces, ¿verdad? Pero cuando es la palabra de Dios, puedo ser irreverente ante las cosas de Dios. Pues no, hermanos. No. Si hemos sido constreñidos por el Espíritu Santo que mora dentro de ti, el Espíritu Santo tiene que trabajar y decir: tienes que ser reverente en todos los aspectos de tu vida espiritual. En todas las áreas de nuestra vida espiritual tenemos que ser congruentes con la voluntad del Señor. Y amados hermanos, cuando Zacarías abrió los ojos y vio una figura rara, digo figura rara porque cuando entró no había nada.
Y de buenas a primeras está una figura, probablemente vestida esa figura de blanco. ¿Cuál debe ser? Y Zacarías se espantó. Zacarías se estremeció. Pero he allí, amados hermanos, he allí la bondad del Señor a través de este varón. Porque dice la palabra de mi Dios, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. No temas. No te incomodes. Yo soy Gabriel. Yo soy una de las personas que está al servicio del Todopoderoso. Probablemente uno de los 7 espíritus que menciona Apocalipsis. Probablemente uno de los 7 espíritus que están siempre al lado de mi Dios, al lado del trono, y que siempre están dispuestas estas personas para servir. Y aquel varón quedó quieto. Amados hermanas y amados hermanos, ¿te das cuenta que el Dios que tú sirves no es un Dios que te espanta? No, es un Dios que te cuida. El Dios que tú sirves no es un Dios que te estremece. No, es un Dios que te da paz. El Dios que tú sirves no es un Dios que esté... Vaya a saber que los de Gaza, los niños de Gaza, los jóvenes, los ancianos y toda la población en general tienen algo para desayunar. Ya, aquello como que se estremeció. Pero amados hermanos, esa es una oración normal y estoy de acuerdo. Si no la has hecho, es momento de comenzar a hacer, a orar antes de los alimentos para ser congruentes con la palabra de Dios. Dad gracias en todo. Pero viene lo más importante, hermanos. Viene lo más importante porque un estilo de vida oracional debe ser intencional. Debe ser intencional, amados hermanos. Es decir, tú tienes que apartar un tiempo para doblar rodillas. Tú tienes que apartar un tiempo para levantar manos. Tú tienes que apartar un tiempo para concentrarte en las cosas del Señor. Tú tienes que tener un altar para la oración intencional. No la rutinaria, no, intencional. Ese es el tipo de oración, amados hermanos, que tú como creyente en Jesucristo tienes que cultivar. Ese es el tipo de estilo de oración que tú como cristiana o cristiano tienes que llevar a cabo, llevar a efecto. De otra manera, te conviertes en un cristiano evangélico nominal. En otro cristiano evangélico igual. Como aquellos, interesante la ilustración que compartía el hermano Cortés ayer. Dice el hermano, son dos jóvenes que cargaban la Virgen de Guadalupe, yo creo que 1 metro de porcelana, que sé yo. Y ahí andan los dos muchachos apenas llevando. Falta para llegar a la basílica. Y un pastor, un creyente en Jesucristo, estaba por ahí observándolos. Y le dijo, a ver, ahorita que descansaron, quiero platicar con ustedes 5 minutos. ¿Quién los mandó? No, pues mi mamá nos mandó que lleváramos esto, pero pesa mucho. ¿Y cuánto llevan caminando? No, pues ya llevamos
una hora o más de una hora caminando. Mire, eso es lo que están llevando ustedes. Es porcelana, es material muerto. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos para no caminar. El Cristo que yo predico, ese tiene ojos y ve. El Cristo que yo predico tiene pies y camina y no tienes que cargarlo. Y se quedan aquellos jóvenes, Señor, ¿podemos dejar esta imagen ahí? Déjenlo, dijo. Y se fueron aquellos. Ahí dejaron. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, amados hermanos? Que aquellos estaban cargando por tradición, cargando esa imagen por tradición. Estaban llevando aquello porque tenían que llevarlo, porque mamá lo dijo. Pero no estaban convencidos que era para ellos esa imagen, que a final de cuentas no tenía un significado bíblico. Pero bueno. Entonces, amados hermanos, cuando tú no apartas un tiempo para la oración, te conviertes en un cristiano evangélico nominal. Como esos dos varones. Llevas tu Biblia al templo y nada más lo lees una vez a la semana. Y eso sí, llevas tu Biblia al templo. Y tú me dices, pastor, ya usted está muy retrógrada. Ahora hay que usar los celulares. Sí, hermano, más que los celulares, cuidado. Cuidado, hermano, por la pornografía que se genera ahí. Y amados hermanos, en este púlpito, amados hermanos, aquí usted no va a ver un libro pornográfico. Púlpito dedicado para las cosas del Señor. En mi Biblia y en la tuya no vas a ver tampoco una figura de esa naturaleza. Es la palabra de Dios, hermanos. Así que yo no estoy de acuerdo, y se los he dicho a mis hijos y a los que me oyen, yo no estoy de acuerdo de que uses celular como tu Biblia para venir al templo. Para ir a Nuevo Urecho a lo mejor sí, por lo menos que no hay señal. Ir a la playa, que ya te está invitando Santa Claus allá a la playa, ¿verdad? Lleva tu celular. Pero para venir a la casa de Dios, hermanos, para venir a la casa del Señor, usa tu Biblia. Es que me da vergüenza, pastor. Me da vergüenza. Y como me da vergüenza, no llevo mi Biblia. Llevo mi celular. Amados hermanos, ¿se dan cuenta que también se cuecen habas en la iglesia cristiana evangélica? ¿Cuánto tiempo me queda? Amados hermanos, le dice el ángel a Zacarías, y en la primera bendición: tu oración ha sido oída. Tú has orado para tener un hijo. Tú has orado y ustedes han orado para tener una familia. Y Dios ha contestado esa oración porque Dios ha oído tu oración, Zacarías. Y esa es la primera bendición, hermanos. Esa es la primera bendición porque tú tienes un Dios, el único Dios por excelencia, que tiene oídos y oye. Sí, tiene oídos y oye. El Dios que tú adoras a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el Dios a quien tú te inclinas, amados hermanos, no es un Dios que está allá en el monte Everest, en la cúspide del monte Everest. No es un Dios que está dormido. No es un Dios inmóvil. Porque si se mueve, es materia. Y si es materia, es mala. Y si es mala,
es imperfección. Y Dios no puede tener imperfecciones. Idea errónea, idea confusa. Eso no dice la palabra del Señor, amados hermanos. No, nuestro Dios, amados hermanos, el Dios que tú adoras a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Él anda, Él camina. Sí, si no mal me acuerdo, ya en Levítico 26:12, te va a decir: yo andaré entre ustedes. Así dice la palabra de Dios. Yo andaré entre mi pueblo. No se va a ir al monte Olimpo como querían los griegos. No se va a ir al monte Everest, ni al pico de Orizaba menos. No digamos al Paricutín. No, Dios está contigo. Dios está contigo. Y Dios está en ti. Eso es lo más importante, hermano. Dios está en ti. Y porque el Señor está en ti, Él está siempre dispuesto para protegerte. Siempre dispuesto para ayudarte. Siempre dispuesto para hacer lo que Él quiere, lo mejor para ti. El problema es que no has apartado un lugar para la oración. El problema no es de Dios. El problema no es del Señor. El problema es tuyo. El problema es del ser humano. Pero no todos. Bienaventurada y bienaventurado aquel que dobla las rodillas a la hora que sea, hermanos. Esa es otra bendición de Dios. No tienes que ponerle despertador a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. No tienes que ponerle despertador. Él está siempre dispuesto para oírte. El alacrán que te va a picar no te dice: te voy a picar a la 1 de la madrugada, El ladrón que va a entrar a tu casa: voy a entrar a las 3 de la madrugada a tu casa, No avisa. La venida del Señor igual como el ladrón en la noche. Eso implica oración permanente. Eso implica oración constante. Eso implica oración intencional, amados hermanos. Pero lo mejor del caso es que tenemos un Dios que oye tu oración. Y esa es la primera bendición. Esa es la primera bendición, que Dios oye tu oración. Dice el libro de los Salmos: clamé a Jehová cuando estaba en angustia. Clamo a Jehová cuando mi espíritu está necesitado. Clamo al Señor y Él me oye. Clamo a mi Señor: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Zacarías, amados hermanos, oraba por su problema. No tenían hijos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Sí, menos mal que los anticonceptivos están a la moda, ¿verdad? Y otras cuestiones por el estilo. Pero amados hermanos, lo que estamos desprendiendo de esta primera parte de nuestra meditación de la palabra de mi Creador, que Dios oye la oración. Y saben que, amados hermanos, cuando tú oras, esa oración asciende, sube como incienso y se va a depositar en unas copas de oro que sostienen 24 ancianos. Cada quien tiene su copa de oro, y la oración tuya va cayendo en esa copa, hermanos, esa copa de oro. Y dice la palabra de mi Dios, ya estoy hablando de Apocalipsis 5:8, dice la palabra de mi Dios que las oraciones
se van acumulando en ese recipiente de oro y da la impresión que el Señor va a sacar este papelito y dice, esta oración me la hizo, bueno, no voy a mencionar nombres, Albertina Gutiérrez se me ocurre poner. Ella me pide que para su cáncer. Bueno, por decir algo, ¿no, hermanos? Es decir, hermanos, el Señor no va a estar contestando oración tras oración. Él lo puede hacer, pero también nos amonesta la palabra de Dios, que a veces nosotros no sabemos pedir. Y como no sabemos pedir, el Señor no nos contesta. Y nosotros nos quejamos porque no nos contesta. Porque no pudimos servir. No pudimos servir y pedir como debería ser. Pero las oraciones, dice la palabra del Señor, hermanos, que se depositan en esos recipientes de oro de esos 24 ancianos, y esos recipientes están llenos de oraciones y se le pone incienso para que tengan olor grato delante del Señor. Eso es hermoso, hermano. Bueno, vamos a ver, a lo mejor ni me creen lo que estoy. Abran su Biblia, dije Apocalipsis 5:8. En este último libro dice la palabra de mi Dios lo siguiente, hermanos. Y cuando hubo él, estoy leyendo 5:8 Apocalipsis, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Están conmigo? Todos, 24 ancianos, todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son ¿qué? A las oraciones de los santos. Tus oraciones. A veces no tengo tiempo de citar los versículos, hermanos, pero se los comparto. Pero como dice, no, el pastor se lo está inventando, por eso, ¿no? Ahí están, hermanos. Sí, me puedo equivocar, soy humano, pero ahí están. Y amados hermanos, entonces encontramos la primera bendición de una oración contestada y una oración oída. Pasemos a la segunda bendición. La segunda bendición, amados hermanos, regresamos al capítulo 1 de Lucas. La segunda bendición, amados hermanos, y tendrás gozo y alegría, y tendrás gozo y alegría cuando nazca este varón. Amados hermanos, los creyentes en Jesucristo no solamente han encontrado la salvación de su alma, sino que también has encontrado un nuevo estilo para disfrutar, hermanos, oigan bien, para disfrutar la alegría, el gozo, la algarabía dentro de la comunidad cristiana, dentro de la familia cristiana. Es decir, amados hermanos, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes en Jesucristo, cuando tenemos una fiesta, y ayer nos gozamos allá, ayer aplaudieron, tomaron fotografías, nos reímos porque dijo un hermano, estábamos representando la obra. ¿Y dónde quedó el niño? No tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero ¿dónde está el niño? Todos nos reímos, porque el niño estaba allá, estaba en una representación. Pero ¿por qué comparto ese detalle?
Porque esa es una forma y manera de gozarnos en las cosas del Señor. No necesitamos un aditivo, amados hermanos. No necesitamos un aditivo para que nuestras emociones se desarrollen. No necesitamos ningún aditivo para que tengamos alegría, gozo. Eso lo hacíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Antes de conocer al Señor Jesucristo, si no había vino, no era fiesta. Me acuerdo que me dijo mi tío, un hombre borracho, acuerdo, todavía vive. Mira, Bernardo, esa boda no es boda. ¿Y por qué no, tío? Porque no están las cervezas. Para que sea boda debe haber cantidad de cervezas. Pues a él le gustaba. Pero no, amados hermanos. El gozo del creyente, el gozo del cristiano es muy diferente al gozo que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Hoy la palabra del Señor te dice, allá en Efesios 5:18, no os embriaguéis ni con micheladas, ni con whisky, ni con palomitas, tórtolas, Norman, ni nada de por el estilo, en lo cual hay disolución. Hace poco me contaban un amigo, venía renqueando, lo conozco. ¿Ahora qué pasó? Se lo voy a decir a usted nada más. Me dieron un balazo. Por accidente, no, estábamos tomando. Y, no, pues me aguanto. No lo voy a denunciar. Estábamos tomando. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. La palabra del Señor no se equivoca. Hay disolución. Y por eso dice la palabra del Creador que nuestras convocaciones para regocijarnos en las cosas del Señor son santas. Y es exactamente lo que pasó. Amados hermanos, con Zacarías. Dice la palabra de mi Dios, ya en el capítulo 1, y dice, y tendrás gozo, 1:14, y tendrás gozo, y tendrás alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Hablamos de Juan el Bautista, así le conocemos nosotros. Había gozo, había alegría, había entusiasmo. Es exactamente lo que pasó con Zacarías, Elizabeth. Estaban contentos. Sus oraciones, tanto de ella como de él, habían sido oídas y contestadas. Y esta es la segunda bendición de una oración contestada, que había gozo, que había alegría, que había entusiasmo. Amados hermanos, esto es exactamente lo que pasó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo nació, sí, fue puesto en un pesebre. No había lugar en el mesón. Pero los ángeles, viendo desde arriba, corrieron rápidamente, volaron, diría aquel pintor italiano, donde estaban los pastores cuidando las ovejas, literal. Hacía frío, invierno, en Jerusalén hace frío, hermano. Y estaban arropados, cuidando de que el lobo, algún león, algún tigre, pudiese arremeter contra las ovejas. Y de buenas a primeras, una enorme luz, un resplandor,
cayó sobre ellos y tuvieron gran temor. ¿Qué pasa? Y dijeron: no temáis, os doy nuevas de gran gozo, que en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador. Y amados hermanos, no entendieron mucho ellos qué era el Salvador, pero el hecho de que hayan sido sorprendidos por una enorme luz y esas palabras tan tiernas de esos varones santos, servidores del que está en el trono sentado, amados hermanos, fue más que suficiente. Y después de eso, cantaron. Había alegría, había gozo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Canto de alegría, canto de alabanza. Eso es alegría, hermanos, alegría cristiana, alegría de comunidad de cristianos. No estaban esos pastores tristes e encriptados, dije hace un momento. El creyente no ha sido llamado para meterlo en un nicho, encriptarlo ahí. No, el creyente no se le tiene que dar limón todos los días porque tenga la cara agria. No, hermanos. Cantad a Jehová, como cantamos hace rato. Y lo mejor del caso, y lo dice el canto, no lo digo yo. Del lodo me sacó. Del lodo me sacó para alabar al Señor. Sí, lodo eres. Y al lodo has de regresar. Pero hay que trabajar mientras tanto. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra. Porque tierra eres, de ella te tomé, tierra eres y al polvo volverás, o a ella regresarás. Mientras tanto, a pesar de que eres lodo, polvo, y tú me dices: no, pastor, yo soy de Tepetate. Pero es lo mismo, hermanos. Estás alabando al Señor. Estás alabando al Creador. Y el Señor oye tu alabanza, porque tienes un Dios que oye. Y el Señor está atento de tu forma de orar, porque Él te cuida. Él está en la mejor disposición de protegerte. Está en la mejor disposición de curarte. Pero tú tienes que doblar rodillas. Doblar rodillas. En una ocasión compartía con ustedes. Me acuerdo que les dije: hay un hermano que mandó a hacer su almohadita. ¿Qué mandó a hacer su almohadita? Pastor, esta almohadita es que yo cuando me pongo a orar, lo pongo ahí para mis rodillas. ¿Tienes tu almohadita? ¿De qué color es tu almohadita? Dice el pastor, el mío es blanco porque tengo vitropiso. Bueno, bendito sea el Señor. No, el mío es color café. Bueno, pero tienes algo. Pero también puedes decir: ¿sabes qué, pastor? Que yo no oro. Yo vivo como los pájaros. ¿Has visto alguna vez un pájaro orando, hermanos? ¿Verdad que no? Pero sí, he oído un pájaro cantar, hermanos. Es muy interesante cómo el Señor nos va guiando en las cosas hermosas de Él, cómo tenemos que sentirnos alegres con Él y por Él. Y Zacarías no fue la excepción. Y tendrás gozo, y tendrás alegría, y muchos se van a regocijar contigo. Bendición del Señor. Bendición del Señor. Oración contestada, oración oída. Tercero, queda poco tiempo. Tercero, hermanos. Tercera bendición. Versículo, pónganse de pie para que se entuman un poquito, hermanos. Que leamos todos el versículo 15. 1:15. Vamos a ver cómo va a ser este Juan. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Tomen asiento, hermanos.
y será grande, hermanos. Y será grande delante de Dios. Es la tercera bendición de una oración contestada, de una oración respondida. Será grande delante de Dios. Obviamente estamos pensando que Juan va delante del Señor Jesucristo. Pero cuando lo cuestionaron, dijo: no, en verdad yo vengo atrás de él, porque él es primero que yo. Pero bueno, pero vean, amados hermanos, la bendición del Señor. Porque será grande delante de Dios. Todos los padres de familia, hermanos, todos los padres de familia desean, quieren que su hijo sea grande. Pero no grande en cuanto a musculatura, hermanos. Todo padre de familia quiere que su hijo sea grande. Lo mínimo que exige un padre de familia, no, lo máximo que exige un padre de familia es que termine la universidad. Y no va a decir que no. No va a decir que no, pastor, yo nomás quiero que termine la primaria y ya. Lo mínimo que quiere un padre de familia, hermanos, lo mínimo que quiere un padre de familia, una carrera técnica. Y lo normal, un oficio. Pero todos los padres de familia desean que sus hijos sean grandes. Pero yo te pregunto, ¿oras por tu hijo? ¿Oras por tu hija? ¿Lo pones en el altar de oración para que sea predicador del evangelio? ¿Lo pones en el altar del Señor para que tu hijo tome el micrófono y comparta la palabra del Señor con una audiencia cristiana? No, hermanos. No hay esa tendencia. Ahora, hay excepciones. Hay excepciones. Y estoy seguro que entre de los muchos o pocos que somos, uno o dos familias a lo mejor sí está orando para que mi hija vaya al seminario a estudiar la palabra de Dios. Que el varón vaya al seminario a estudiar la palabra de Dios y después regrese. Después de 2 años de estudiar en el seminario cristiano evangélico, ahora sí sigue tu carrera. Ahora sí sigue tu carrera. Pero no, hermanos, no hay. Todos estamos preocupados que mi hijo sea grande, con las características que acabo de decir. Pero hoy puedes modificar esa conducta. Hoy puedes modificar ese patrón. Hoy puedes decir: yo creo que voy a mandar a mi hija 1 año al seminario bíblico. O lo voy a mandar 2. Y después que continúe robótica, alguna otra disciplina. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Le dijo el ángel Gabriel a Zacarías, mira, Zacarías, este varón llamado Juan será grande. Y no es que va a ir a la Universidad de Alejandría, no, pero será grande. Y a nosotros, amados hermanos, como creyentes que somos materialistas en muchos aspectos de nuestra vida. Somos materialistas en varios aspectos de nuestra vida y con la vida de nuestros hijos. Yo no estoy en contra. Sí, que estudien en la universidad. Sí, que estudien el TEC. Acaba de consultarme un muchacho
y me dijo, pastor, tengo estos problemas así, así. Dejé de estudiar por esto, por aquello y lo otro. Pero yo quiero continuar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y lo turné con un hermano que conoce más. Yo ya me aparté de la vida pública laboral. Pero hay ese deseo, hermanos, y está estudiando la palabra del Señor. Amados hermanos, este varón llamado Juan fue grande en las cosas de Dios. Tan es así que un día llegaron los fariseos, un grupo de fariseos bien entrenados, y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías, dijo Juan. ¿Eres tú Elías? No, tampoco soy Elías. ¿Eres tú algún profeta? No. Sin embargo, si estaban haciendo ese tipo de preguntas, es porque Juan, amados hermanos, sus obras, su forma de predicar el evangelio, su convicción de entregar las cosas del Señor en las manos del auditorio, estaban tan convencidas de que generaba milagros. La Biblia no nos dice los detalles de la vida de Juan el Bautista, pero el hecho de que le hayan dicho, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? En el fondo había algo, hermanos. Y él dijo, no, yo no soy ni esto, ni lo uno, ni lo otro. Soy siervo del Señor, uno diría. Y lo grandioso, hermanos, lo grandioso de Juan es que tuvo la oportunidad, el privilegio de ver al Señor Jesucristo cara a cara. Vio como la silueta de aquel varón esbelto, fuerte, fortalecido. Y Juan le dijo, señores, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un privilegio, hermanos, haber visto la cara, el rostro divino del Señor Jesucristo. El mismo, amados hermanos, el mismo que dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El mismo que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el mismo que dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Es Jesucristo mismo. Esa es la grandeza de Juan, de haber visto al Señor Jesucristo cara a cara, por decirlo de esa manera. Sí, Zacarías no se preocupó por mandarlo a Egipto. Zacarías no se preocupó a la universidad egipcia. Zacarías no se preocupó de ponerle un ayo, un rabino entrenado en las cosas del conocimiento del pasado. No se preocupó. Simplemente oró, simplemente lo entregó en las manos del Señor. Y el ángel Gabriel le dijo, Zacarías, tus oraciones han sido oídas. Y este varón que ha nacido en ustedes, este va a ser grande. Este va a ser grande. Amados hermanos, qué privilegio tan hermoso. Qué privilegio tan hermoso tenemos de este varón. ¿Sí? Y el último, yo voy a terminar. Hay más cosas, pero ya no me alcanza el tiempo. Lo último, hermanos, la última bendición de una oración contestada, oída, es que está en el versículo que a continuación comparto. Dice la palabra de mi Dios, 16, y hará, Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Se conviertan.
Resulta interesante, amados hermanos, que Juan tiene una comisión. Juan tiene una comisión. Y la comisión es que tiene que predicar el evangelio, o por lo menos el reino de los cielos. Lo tiene que hacer de manera insistente. Pero, amados hermanos, para que una persona se convierta al Señor Jesucristo, lo voy a plantear de la siguiente manera. Para que la comunidad se convierta al Señor Jesucristo, tenemos que pensar algo antes de avalar. Convertir, amados hermanos, es cambiar un sujeto a algo distinto, cambiar un sustantivo a algo diferente. ¿Cómo se ejemplifica esto? Allá en el capítulo 6 de Éxodo vas a encontrar que el Señor, mi Dios, le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice: tengo una vara. En los primeros 6 versículos, mal me acuerdo. Una vara. Y entonces le dice el Señor: tírala al suelo. Y la vara, hermanos, al caer al suelo y estar en contacto con el suelo, ¡zum!, se convirtió en una serpiente. Se convirtió en una serpiente. ¡Wow! No lo esperaba. Y no me van a decirme que Moisés era miedoso. No. Sin embargo, le tuvo miedo, hermanos. Pero también es cierto. También es cierto que le dijo: ahora, Moisés, toma esa serpiente, toma esa serpiente. Y lo tomó, amados hermanos, y lo tomó, y cuando lo tenía en la mano, se convirtió de nueva cuenta en vara. Estoy en el 4, pero no fue en el 6, en el 4. Dice la palabra de mi Dios en el 4, 3. En el 4:2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Éxodo 4:2. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. El Señor le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Eso es conversión, hermanos. Eso es conversión. Hace rato dije, en la comunidad cristiana evangélica hay creyentes nominales. No lograron convertirse del todo. Y como no lograron convertirse del todo, todavía, dijo alguien, es que es para abrir el aperitivo. No, dígale que venga a subir 5 latas de cemento y verá que le va a salir hambre sin necesidad de tomar un aperitivo. Amados hermanos, Dios le dice a Zacarías: Juan tiene una comisión, tiene que convertir a la gente para preparar el camino del Señor. ¿Qué problemas? Y ya con eso termino ya, hermano. Hay más, pero ya de con termino. ¿Qué problemas tenían los varones, la gente de Israel, amados hermanos? Tenían 2 problemas. Había más, pero estos dos. 1, problema social. 2, problema doctrinal. Problema social.
Los griegos, al igual que los romanos, pero hablo primero de los griegos, conquistaron a los judíos, a los israelitas. Conquistaron otros, pero ahorita estoy enfocándome a lo que estoy compartiendo con ustedes. En un momento dado, si no mal me acuerdo, fue Alejandro el Grande, dijo: todas las naciones conquistadas tendrán la cultura de Grecia. Todas las naciones que están bajo mi responsabilidad tendrán que hacer lo que yo diga. Y amados hermanos, los griegos tenían 12 dioses. 12 dioses tenían los griegos. Así que cada mes había fiesta. El dios más socorrido era Dionisios, porque fue el dios del vino. Era el más socorrido. Pero amados hermanos, el dios que descompone la sociedad era Afrodita, la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Y allí, amados hermanos, muchos judíos se agarraron de esa doctrina porque toda la cultura griega, tener 4, 5, 6 mujeres era normal. Practicar el sexo ilícitamente era normal. Y por eso, amados hermanos, los judíos se metieron en esos problemas a tal grado que al Señor Jesucristo le preguntaron: maestro, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Nada más porque se le quemaron los frijoles, ya, no te quiero, vete, busca otra pareja. Es problema, hermanos. El Señor le dijo: no, ustedes están mal. Eso es la cultura griega. Esa es en la parte social. En la parte doctrinal, dijeron: yo puedo tener 7, 8 mujeres y no pasa nada, Dios no me va a juzgar. Y entonces fueron con el Señor Jesucristo y le dijo: maestro, hubo 7 hermanos y tuvieron por esposa la misma mujer. En el cielo, ¿esposa de quién será si todas lo tuvieron por mujer? Y el Señor los regañó: ignoráis las escrituras. Pero esa es la cultura griega, hermanos. Y estaban metidos los judíos en esos problemas y los jóvenes en esos problemas. Y por eso a Juan se le dice: Juan, tienes la comisión de convertir esa gente al camino del Señor. Tienes la comisión de convertir a esa gente en las cosas santas del Señor. Y es una tarea difícil, pero no imposible. Amados hermanos, ¿en qué difiere? ¿En qué difieren los problemas de hoy en día con la época que estoy narrando? Igual, hermanos. Estamos como en los tiempos de Lot. Fíjate que cambié. No dije Noé. Estamos como en tiempo de Lot. Hoy en día, amados hermanos, sobre todo con aquellos que tienen bienestar, es una compradera de cosas, hermanos, que la economía le va bien, como lo manejó el predicador el domingo antepasado, no me acuerdo. Habló de la Navidad. Al comercio le va bien. La gente compra y compra y compra. Y dice la palabra del Señor que como en los tiempos de Lot, que la gente compraba, que la gente se casaba, que la gente tomaba, la gente vivía en violencia continua. Conclusión, y con eso termino: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. No hay quien busque a Dios.
Amada hermana, amado hermano, Dios quiere oír tu oración, pero tienes que orar. Dios no puede oír tu oración si no oras. Dios te puede dar bendiciones en tus oraciones y te va a dar, pero tienes que orar con fe. Y Dios te va a dar bendiciones para que tu hija y tu hija sea grande, pero entrégalos en las manos del Señor. El Señor te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. El Señor no se queda nada. Él quiere todo para ti. Póngase de pie para agradecer al Creador por las bondades, por las misericordias que Él nos da. Sobre todo porque Él oye tu oración. Él oye nuestra oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Te agradezco, mi Señor, en esta hora, porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra. Sí, este varón llamado Zacarías tenía su estilo de vida oracional, personaje digno de ser imitado, obvio, por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios, pero en este caso no es Señor Jesucristo. Pero humanamente hablando, Zacarías te da una lección. Pero también, Señor, mi Dios te da otra lección. Una lección de bendiciones. Una lección de bendiciones. Porque tu oración ha sido oída. Señor, te doy gracias porque tenemos tu palabra en la mano. Es asunto de obedecerla. Es asunto de someternos a ti. Gracias, Dios, porque nos amas y porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer sobre esta tierra. Antes mi Señor Jesucristo estaba en el vientre de María. Hoy está fuera del vientre de la tierra y nosotros somos responsables de poner en operatividad los mandamientos de mi Señor Jesucristo. Bendice este pueblo, Señor. Bendice a mis hermanas y hermanas, mis amados hermanos. Bendice esta congregación, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea bendecido. Gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas y nos proteges. Siga bendiciéndonos en lo que resta de este día y que tu bendición sea grande en cada uno de nosotros. Yo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, y todos los hijos de Dios decimos amén y amén. Que Dios te diga bendiciendo, amada hermana y hermano. Tome asiento. Vamos a continuar para terminar nuestra actividad en esta mañana. Una vez compartida la bendita palabra de nuestro Dios, vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a continuar, vamos a invitar a nuestro hermano Samuel, si nos hace favor de recoger la ofrenda. Y todos decimos el texto bíblico que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9.